Hola, hoy vamos a hablar de los efectos del pH y cómo se pueden corregir esos efectos del pH. A la hora de iniciar cualquier cultivo, es muy importante tener en cuenta el pH del suelo, ya que si tenemos un suelo demasiado ácido o demasiado básico, se nos va a convertir en un problema dependiendo del cultivo que nosotros queramos implementar. Como ya sabemos, la escala del pH, que no es otra cosa que el potencial de hidrógeno, va de 0 a 14. Y de acuerdo a esta escala, los suelos se clasifican en suelos ácidos cuando tienen un nivel de pH inferior a 6.5, suelos neutros cuando tienen un nivel de pH de 6.6 a 7.5 y suelos básicos cuando tienen un pH superior a 7.5. Por lo general, los suelos tienden a acidificarse. ¿Por qué se acidifican? Debido a que el suelo va perdiendo calcio, ya que el calcio es absorbido por los cultivos o emigra hacia capas más profundas debido a la acción de la lluvia y del riego. Se mezcla con el agua y emigra hacia capas muy profundas del suelo. Lo siguiente que ocurre es que los iones positivos de hidrógeno van a ir a llenar los espacios que dejan el calcio y el magnesio, lo que va a producir acidez en el suelo. Otra razón de la acidez de los suelos es la aplicación de abonos nitrogenados, como también se da por los ácidos orgánicos que producen las raíces de las plantas. En este sentido, un suelo con fuerte acidez o un suelo extremadamente ácido es un suelo pobre en bases de calcio, en bases de magnesio y de potasio. Además, la actividad de los microorganismos es muy poca, o sea, se da de una manera muy reducida. Hay una disminución del fósforo, ya que este se precipita con el hierro y con el aluminio, pero la absorción de los micronutrientes, a excepción del molibdeno, se da mucho mejor en este tipo de suelos. Por otro lado, un suelo básico presenta un alto contenido de bases K. Pero hay un problema. La presencia de un alto contenido de carbonato de calcio va a bloquear la absorción del fósforo y de la mayoría de los micronutrientes. Por lo tanto, la neutralidad de los suelos es una condición indispensable para que se dé un cultivo. Ya que los suelos neutros, que van de 6.6 a 7.5, como ya dijimos, son suelos en donde la asimilación de los nutrientes se da de manera adecuada y por lo tanto el desarrollo de las plantas se da de una forma excelente. Por eso es importante conocer el nivel de pH del suelo antes de iniciar cualquier cultivo. Debemos tener en cuenta que no todos los cultivos se dan en óptimas condiciones en estos suelos. Hay algunas plantas que se desarrollan mejor en suelos más ácidos y plantas que se desarrollan mejor en suelos más básicos. La capacidad tampón que tiene el suelo, o sea, la cantidad de ácido base que se necesita para modificar una unidad de pH, es impresionante. Esto cuando hablamos de los correctivos que debemos aplicar al suelo para tener unos suelos óptimos para el cultivo que vayamos a implementar. ¿Qué pasa?
que debido a esa gran capacidad tampón que tiene el suelo, las cantidades que se necesitan para corregir el pH son enormes, son grandes, lo que va a repercutir en altos costos de producción en los cultivos, por lo que generalmente se recomienda que solo se hagan estos procedimientos de corrección de pH cuando el suelo sea o demasiado ácido o demasiado alcalino y que vaya a impedir que la planta se desarrolle de manera adecuada. Lo ideal sería que se hiciera en todos los casos, pero como ya dijimos, los altos costos pues no permiten que se haga de esa manera. Generalmente, para corregir la acidez del suelo se aplica cal. Tenemos la cal viva, tenemos la cal apagada o hidratada, la dolomita, y también se puede aplicar caliza, que de acuerdo a las cantidades que vayamos a utilizar y dependiendo del tipo de terreno, pues ahí tenemos que mirar cuál es el producto más adecuado. Es importante tener en cuenta que para hacer estas aplicaciones el suelo debe estar libre, o sea, no debe tener ningún tipo de cultivo. Esa aplicación debe darse y tener un margen mínimo de un mes entre la aplicación de la cal y la siembra del cultivo para que el suelo pueda asimilar el calcio que necesita y el cultivo se desarrolle de manera adecuada. Para corregir los suelos alcalinos generalmente utilizamos algunos productos que van a acidificar el suelo. El más común es el azufre, que se utiliza mucho porque es muy económico y es de fácil consecución. El azufre lo podemos encontrar en todos lados, mientras que otros productos son mucho más difíciles de conseguir. También se puede utilizar sulfato de hierro, que acidifica el suelo mucho más rápido, pero tiene unos costos un poco más altos y mucho más difícil de conseguir en todas las regiones. Por ejemplo, en esta zona es fácil conseguir azufre, pero es muy difícil conseguir sulfato de hierro. Otro producto que se utiliza mucho en la acidificación de los suelos es la materia orgánica, la cual es rica en componentes que modifican el suelo. Normalmente en esta zona y en muchas zonas del país se utiliza el estiércol común. En esta zona en particular, el estiércol, siendo una zona ganadera, el estiércol es un producto que encontramos en todos lados y que aplicado en enormes cantidades nos van a traer unos enormes beneficios para el buen desarrollo de nuestras plantas.